Bueno, una de las informaciones de la semana, uno de los temas de la semana de la agenda pública, tiene que ver con una reunión por coronavirus en Devoto. Sin violadores ni asesinos en el menú. Dice la crónica que representantes del gobierno, de la justicia, del servicio penitenciario, de los detenidos y de las agrupaciones de víctimas se reunieron para analizar 400 solicitudes de las 805 presentadas. Los presos que podrían obtener el arresto domiciliario son quienes están considerados dentro de grupos de riesgo, no hayan cometido delitos violentos y tengan condenas menores a 3 años. Esto responde a los inventos mediáticos, la campaña de trolls y los cacerolazos organizados por la derecha con el fin de meter la cuña en la agenda pública. Para ampliar este tema está en línea la doctora Valeria Plaza, abogada, doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del programa Seguridad y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctora Plaza, ¿cómo le va? Buen día. Jordán Medeo le saluda. Hola, ¿qué tal, Jordán? Buen día a vos y a todos los oyentes. Muy bien. Bueno, la pregunta del millón. ¿Están saliendo los presos en masa a robarnos, violarnos y comernos? No, que evidentemente no, y más allá de los datos estadísticos puntuales de cada distrito, que me parece que en todo caso eso sería más oportuno poder hablar con el Poder Judicial, me parece que está bueno pensar en deconstruir algunos sentidos que se fueron construyendo, me parece que social y mediáticamente. También en algún punto me parece esto hacerlo de manera urgente para poder contrarrestar estas campañas del miedo en un momento tan particular como el que estamos viviendo, ¿no? Donde justamente la incertidumbre y el miedo por muchas situaciones que tiene que ver con el contexto de aislamiento social y las consecuencias sociales que el aislamiento también tiene, digamos. Por eso creo que fue tan rápida esta idea de que efectivamente iban a salir en masa los violentos de la sociedad a cometer violencias y el miedo que se genera en los ciudadanos. Me parece muy irresponsable lo que se generó en estos días. En primer lugar, me parece que tal como vos anunciabas en la noticia, cuando se solicitan escarcelaciones por alguna cuestión excepcional como la que estamos viviendo, no es que se dan automáticamente, sino que hay un proceso de determinación del Poder Judicial, o sea, son los jueces, los jueces de ejecución penal que van a determinar quiénes o no están en condiciones, y en virtud de parámetros que tienen que más allá de que podemos dar los detalles jurídicos, tienen que ver con la razonabilidad social, digamos, qué delito fue por el que fue condenado y en qué condiciones, cómo cumplió esa condena que está en ejecución, digamos, si hubo o no situaciones de violencia, etcétera, etcétera, para poder permitir o no, no es ni siquiera un indulto o perdonarle la condena, sino que mientras dure la excepcionalidad y pueda tener condiciones que cumpla la prisión domiciliaria durante ese tiempo. ¿Cómo se da? Sí, perdón. Sí. No, me parece que en primer lugar es eso, digamos, no es que van a salir, como decíamos, todos los presos, sino que hay una evaluación. Y me parece que una cosa que también es importante, que estamos en una situación donde todos hemos visto restringidos nuestros derechos y nuestras libertades, no podemos circular por donde queremos, no podemos trabajar como trabajamos. Entonces me parece que en ese contexto también hay que pensar que la situación de las cárceles no es una situación nueva, el hacinamiento era algo que, el hacinamiento y las violencias y el no acceso a derechos dentro de los contextos de encierro venía sucediendo desde hace muchos años en Argentina, con sus mejores y peores momentos. Entonces me parece que también hay que hacerse cargo como sociedad de eso, qué vamos a hacer ante esta situación actual de la pandemia, ¿no? Bien. ¿Cuál fue el origen de esta noticia, vamos a poner el nombre de noticia, o de esta campaña mediática organizada por los grupos que ya conocemos? ¿Cuál fue el origen? ¿Dónde se originó? Para lo cual hoy muchos medios y muchas redes estén opinando sobre este tema de que los presos van a salir en masa, etcétera, etcétera. La verdad que habría que rastrear mejor, pero me parece que tiene que ver, como ha sucedido muchas veces, hacer uso de una situación, que fue digamos, el motín en Devoto, el reclamo en la cárcel de Devoto, para poder hacer de eso una simplificación de una realidad, y además en muchas noticias que he escuchado, incluso diciendo cosas que no son ni reales, ni verdaderas, ni posibles en el marco jurídico en Argentina. ¿Por qué sucede esto? Me parece que desde el día 1 que se estableció en la medida del aislamiento social y las
medidas sanitarias que establece el gobierno de la nación y las provincias, muchos de los sectores vinculados a los contextos de encierro, tanto del Poder Judicial como de los sectores más académicos o organizaciones sociales, empezamos a expresar nuestra preocupación. Digamos, no es algo que no estaba en la agenda, que los medios no lo hayan tomado, los medios hegemónicos. Los primeros días no quiere decir que no estaba en la agenda del Estado, de los 3 niveles del Estado o de los 2 niveles, nacional y provincial, sino que veníamos en diálogo. De hecho se generaron algunas instancias, pedidos de habeas corpus, reuniones con el Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba, en el caso de Córdoba, ¿no? Pero también en los otros distritos sucedió algo similar, porque me parece que aquí tienen también una instancia de racionalidad, y que es lo que se está tratando de hacer puntualmente en Devoto, pero se viene haciendo en los otros distritos, de bueno, cómo tenemos un problema, cómo se resuelve. Además, hay una superpoblación carcelaria, ante un caso de coronavirus se va a generar un efecto de contagio masivo, cómo el Estado puede garantizar, prevenir esa situación, porque son sujetos que están privados de su libertad, pero que de ninguna manera el Estado no puede hacerse cargo de garantizarle mínimas condiciones de salud en este contexto. Entonces eso se establece en mesas, bueno, qué tipo de delitos van a poder cumplir domiciliarias, quiénes, qué conducta, etcétera, y como decía al principio, digamos, el caso, cada uno de los casos lo decide después de la ejecución. No hay una medida de ningún poder, ni el presidente ni el gobernador puede decir en términos generales que los sujetos privados de la libertad directamente salgan en general, sino que es en el caso concreto. Y me parece que se usó este reclamo porque fue bastante, es cierto que también hay que reconocer que fue lento, digamos, nos estaban dando soluciones al contexto carcelario, es complejo también y no es un problema que se haya iniciado con esta nueva gestión nacional, sino que viene acarreando, podríamos decir, por lo menos de los 80 en adelante, con un problema general en las cárceles en Argentina. Se genera esta situación más violenta, un reclamo más violento que es el de Devoto, y se usa eso para generalizar y me parece en algún punto, de manera muy irresponsable, generar un pánico social en base a muchas, como decíamos, noticias no verdaderas, que generan en el ciudadano una situación de miedo y de incertidumbre, ¿no? Hay una cosa que me parece interesante también para decir, que yo lo he visto mucho en estos días, es el miedo del violador que sale a violar y del homicida violento que va a volver a cometer esa conducta. Primero, dos cosas que hay que efectivamente ver de que por qué que alguien cometió una conducta la va a volver a cometer. Segundo, los expertos en cuestiones más de violencia de género, en realidad el peor enemigo muchas veces está dentro de la casa, en los contextos familiares, digamos, no necesariamente el sujeto que sale de la cárcel. Y en tercer lugar, que en términos estadísticos nunca llegan ni siquiera al 10% de la población penitenciaria. Es decir, estos delitos violentos, uno podría tipificarlos como delitos aberrantes, son la minoría de los sujetos privados de la libertad. La mayoría son atentados contra la propiedad, en el caso de Córdoba mucho hurto, digamos, sin violencia, robos, y también ahora se ha incrementado la población carcelaria por delitos de narcotráfico, pero de la ley provincial, es decir, aquellos minoristas en la cadena de narcotráfico, los que venden en el barrio, en el kiosco, muchas veces son mujeres que han encontrado en la venta de estupefacientes una manera de salida económica en una situación de subsistencia, sí. Bien, justamente quería preguntarte cuál es el contexto, es decir, más allá, digamos, del tema que ha cobrado relevancia nacional, cuál es el contexto puntual de la situación carcelaria en la provincia de Córdoba. Y efectivamente, lamentablemente, también estas decisiones del Poder Judicial están retroalimentadas por esta mirada social muy injusta en estos días. Entonces, si bien había habido algunas escarcelaciones, cada vez se están restringiendo. Estos son datos que uno va construyendo a partir de gente que litiga, que está dentro del Poder Judicial y que está socializando esa información, pero no es una información que el Poder Judicial esté dando sistemáticamente y públicamente, sino que se están evaluando los pedidos, pero hoy podemos animarnos a decir que Córdoba es bastante restrictiva en otorgar las libertades, con el problema que eso genera en términos del aspecto sanitario que decíamos hace rato, ¿no? Uh-huh. Y esta realidad que decíamos también, digamos, en Córdoba tenemos una situación de hace un tiempo, una superpoblación en Bower con muchos conflictos en algunos de esos establecimientos. No sé si recuerdan, pero por lo menos el año pasado y tuvimos varios episodios de suicidios dudosos y muertes en el contexto de la cárcel de mujeres. Esto que yo decía hace rato, crece la población penitenciaria femenina por los delitos de narcotráfico, de venta, de narcomenudeo, sé cómo se llama, y bueno, se generan algunas situaciones de conflicto en estos establecimientos. Entonces la situación de
del pedido de domiciliarias viene a darse en ese contexto donde no es el único problema que tiene que resolver el Servicio Penitenciario de Córdoba, sino en relación con el Poder Judicial hay una serie de problemas ahí de resolver. Pero me parece también que hay que pensarlo no en términos absolutos, digamos, salen o no salen los presos, salen o no salen los violentos, los que salen van a salir, ¿quién me garantiza que los que salen no salen a cometer conductas delictivas? Sobre todo me parece que lo que más le preocupa a ese año, que está bueno plantearlo en esa clave, es la violencia y la violencia en sus máximas expresiones, ¿no? El homicidio, el abuso sexual, etcétera. Tal cual. Entonces, y esto hubo también un pedido incluso de jury a una jueza que otorgó un arresto domiciliario. Entonces me parece que también hay que, en primer lugar, me parece que yo decía al principio de la conversación, de manera urgente, relativizar y dejar de repetir noticias que son absolutamente erróneas en sus datos. Esto que decíamos, no sé de dónde van a sacar tantos violadores para soltar, porque básicamente no hay tantos condenados por ese delito, por suerte, ¿no? Porque son los delitos más aberrantes, son la minoría de quienes habitan la población penitenciaria, son las minorías de quienes hoy están pidiendo las prisiones domiciliarias, que además que para que se les otorgue tiene que haber alguna condición también, digamos, una casa, alguien que los reciba, etcétera, etcétera, que no todos los sujetos privados de la libertad, que provienen de los sectores más excluidos de la sociedad, están en condiciones de poder acreditarlas. Y en segundo lugar, después poder pensar en las realidades más provinciales, en qué condiciones están después también el seguimiento de esa domiciliaria que se otorgue. Me parece que es un sistema que están preparados para eso y de ninguna manera se está pidiendo, yo creo que ninguna organización social ni nada está planteando una cuestión masiva, sino que se empiecen a analizar caso por caso y tengamos un contexto de prevención de al menos el menor nivel posible de contagio en estos lugares que ya sabemos son lugares encerrados donde es muy difícil al acceso a derechos en general y en ese contexto de situación sanitaria de emergencia es más complicado aún, ¿no? Bien, muy clara su explicación y a mí me motivó a hacer esta entrevista justamente porque a mí me hacía ruido este tema, digamos, de que se iban a abrir las cárceles y que iban a salir todos los violadores a violarnos, a matarnos, a comernos, etcétera. Entonces dije, bueno, a ver por dónde viene la mano, ¿verdad? Uno empieza a rastrear cuáles son el origen de las noticias falsas y quiénes son los que promueven justamente a través de las redes sociales este tipo de noticias. Le agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Inchin Saldan. La vamos a estar consultando en otro momento porque entendemos que ustedes han hecho un trabajo que tiene que ver con la pandemia y el comportamiento de las fuerzas de seguridad en ese contexto. Nos interesa conocer su opinión y en otro momento vamos a estar comunicándonos con usted. Exactamente. Muchas gracias, Jordán, porque son temas de distintos análisis, unos dentro de la cárcel y otros lo que sucede en la calle, pero que también tienen una vinculación, así que estaríamos muy contentos de poder charlar de esos temas también en algún otro momento. Muy bien, ahí estaba la doctora Valeria Plaza, que es abogada, que es miembro del equipo de seguridad y derechos humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.